Cuarto video de esta cartera de dividendos que sigue creciendo. Acordate que la propuesta es, en vez de comprar los $200 solidarios, que muchos de ustedes que tienen la capacidad, afortunados, de hacerlo y poder ahorrar esos $200 por mes, bueno, la propuesta es no hagas eso, sino que los pesos, no los dólares, los pesos, llévalos a un broker, en este caso Balance, que es con quien trabajo. Yo soy agente productor, puedes abrir cuenta en Balance conmigo, acordate, en la descripción del video está el link para que lo puedas hacer, y vamos incorporando esos $200 en pesos, pero el equivalente, ¿está bien? Todos los meses, en vez de comprar el dólar solidario, y lo invertimos. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de invertirlo? Bueno, que esos $200 no sean $200 dentro de un año, porque si vos compras $200, $200, $200 a través de un año, que son 12 meses, ¿cuántos dólares vas a tener? Bueno, los que fuiste comprando, ni más ni menos, ¿sí? Si pudiste comprar todo, bueno, tendrás $2.400. Ahora, si tal vez algún mes no pudiste, bueno, pero ponele que pudiste comprar los $2.400. Ahora, tenés solamente lo que compraste. En cambio, si vos invertís, tenés la posibilidad de que esos dólares, al estar trabajando, sean más dólares. Obviamente estás invirtiendo en bolsa y la bolsa tiene su riesgo, ¿sí? Tiene su volatilidad, es renta variable, precisamente porque no sabes lo que le puede pasar al mercado. Puede subir, puede bajar. Pero esta estrategia es una estrategia que está pensada para el largo plazo y que está pensada para vos recibir dividendos, que ya estoy recibiendo, ahora te lo voy a mostrar, para que tengas en cuenta también eso, ¿no? Pero sacando los dividendos de lado, esta es la cartera que por ahora estamos armando. Tenemos a estos 12 activos de momento. Hoy vamos a sumar más de 2 de ellos y vamos a incorporar 2 nuevos, ¿sí? Se puede incrementar los que tengo o se puede sumar nuevos, eso a gusto de cada consumidor. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué elijo lo que elijo para comprar? Bueno, si están en una zona atractiva para acumular más, bueno, puedo comprar. O si están próximos a un pago de dividendos, ¿sí? A la fecha del ex dividend date. También, es un poco la idea, ¿no? Es comprar activos que o estén baratos o que estén cerca del pago del dividendo. Y acá tenemos la inversión inicial. Ya vamos 3 meses de invertir $200. Este es el cuarto, así que vamos a tener $800. Y esto es el total hoy, si lo dividimos por el dólar CCL. ¿Por qué el dólar CCL y no el MEP? Algunos me dicen, che, pero ¿por qué no el MEP? Bueno, acordate que el MEP tiene que ver con todo lo que es mercado local. Los CDRs son activos del exterior, por ende se contabilizan al dólar CCL, al contado con liquidación. Entonces, si vos tuvieras bonos o si tuvieras obligaciones negociables, por ejemplo, sí son al MEP, pero en este caso son al dólar CCL. Así que tenemos $5 más por ahora de lo que invertimos, solo con lo que fue la suba de las acciones. Fíjate que hay dos que las tenemos rojas, ¿sí? Muchas otras que las tenemos muy arriba, como Microsoft nos está dando 70% y Texas más 30%. Pero bueno, nuestra ganancia, la idea no es que sea solamente de la suba de la acción en un largo plazo, sino también cobrar dividendos. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Acá estamos en la cuenta del broker, donde estoy teniendo y donde estoy armando esta cartera en Balance, como te digo, que yo soy mi propio agente asesor, pero vos podés tenerme a mí también. Y fíjate que ya me ingresaron 2 dividendos desde que estamos armando esta cartera. De Texas me entraron 16 centavos de dólar y uno diría, che, ¿tan poquito? Bueno, y de Altria 75, ¿no? Hoy vamos a sumar más de Altria porque está próximo al ex dividend date, con lo cual, como vamos a comprar más, el próximo pago de dividendo va a ser mayor, ¿sí? Ahora, es muy poquito, Andy. Yo estoy poniendo plata y solamente me da menos de $1 de dividendos. Bueno, acá dos cosas. Las acciones que son de Estados Unidos te retienen el 30% de impuestos, ¿sí? O sea que te pagan 30% menos. Las que son de, por ejemplo, Reino Unido, las que son de China o las que son de otros países, Brasil por ejemplo, la mayoría no te retienen ese 30%, te retienen mucho menos. Pero luego, acá en Argentina, hay que pagar el impuesto a las ganancias sobre estos dividendos, que te compensan o te elevan es hasta el 35% de retención. ¿Qué quiere decir? Que si ya te descontó 30% Estados Unidos, solo pagás 5% en Argentina de ganancias. Pero si te lo dan entero, por ejemplo, una de las acciones que vamos a tener hoy, te descuenta solo el 3%. Y uno diría, bueno, pero si te lo paga casi entero, me conviene el del 3%, no el que te saca el 30%. Sí, pero después de ganancias vas a tener que pagar 32. O sea, ganancias en Argentina te hace pagar para completar hasta el 35%. Y uno diría, bueno, entonces lo mismo. Si finalmente voy a pagar 35% igual. Sí y no. Por un lado vas a pagar 35% igual, sea que te lo descontó Estados Unidos o Argentina o quien fuera. Pero la ventaja es que si vos recibís el dividendo entero hoy, ya lo podés poner a trabajar y ganancia la vas a pagar recién el año que viene. Vos tenés toda la posibilidad de trabajar el dinero a la mitad y aparte ganancias se pagan en pesos y es al dólar oficial, que hoy por hoy, con la brecha que hay, es negocio. Entonces,
Es negocio comprar activos que no sean de Estados Unidos para dividendos, sin lugar a dudas. ¿Y por qué no compramos todo eso entonces, Andy? Bueno, simplemente porque las empresas de Estados Unidos son más seguras, o el mercado de Estados Unidos es más seguro que el mercado de Brasil, que el mercado de China, ¿está bien? Tal vez Reino Unido no tanto, es un mercado bastante seguro, pero tampoco tenemos tantos activos para invertir en el mercado de Reino Unido, ¿sí? Así que estos son los primeros dividendos que nos han entrado y luego con esto podemos reinvertirlo. Obviamente es $1, no lo vamos a reinvertir, por ahora lo vamos a empezar a acumular, pero el día de mañana, cuando ya nos entren $10, $30, 50, $100, ¿sí? Vamos a llegar a que te entren $100 por mes, no te preocupes. Y ahí vamos a seguir incorporando nuestros $200, pero vas a sumarle $50 más de los dividendos y ahí vas a empezar a hacer la bola de nieve. Bueno, vamos a ir viendo cuánto tiempo nos lleva a poder llegar hasta ahí, pero créeme que este es un camino de ida, de ida. Ya vas a ir viendo el resultado, ya lo empezaste a ver el resultado, ¿no? Cómo seguimos teniendo los mismos dólares que pusimos, o un poquito más inclusive, y ya nos empiezan a entrar dividendos, aunque sean poquitos, no importa. Ya el hecho de que la empresa me pague a mí por ser accionista de sus ganancias, que te caigan dólares de arriba, aunque sea uno, entre las dos empresas menos de uno. No importa eso, bueno, esto es la comisión que te descuentan. Uno dirá, che, pero te dieron 16 centavos, pero te descontaron 16. No, pero son 16 centavos de dólar y estos son pesos, ¿está bien? Así que, habiéndote mostrado esto, vamos a las acciones que vamos a estar comprando el día de hoy. Bueno, y en la página del broker acá verán que ya tengo los 91 centavos de dólar cable, que son los dólares que me pagan de los dividendos. Son dólares que están en el exterior, por eso se llaman cable, ¿sí? Para poder usarlos tendrías que pedirle al broker que te lo transforme a MEP. De MEP tenés que mandarlos al banco, ¿sí? Es por una normativa de CNB. Luego en el banco puedes hacer lo que quieras. Lo puedes retirar por caja, lo puedes vender o puedes volverlos al broker y usarlos, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a hacer el día de mañana. Y ya tengo, bueno, unos pesos que me quedaban. Tengo 100.000 pesos, que es equivalente más o menos a lo que está los $200 al CCL que está ahora, ¿no? Y este es el total de mi cartera expresada en pesos. Si yo pongo expresada en dólar cable, al día de hoy tengo $834. Con lo cual, si yo ya puse 800, bueno, tengo $34 más de lo que yo ya invertí, ¿no? Esta es la magia de la inversión, ir multiplicando el dinero. Bueno, acá figura mi cartera, lo mismo que la planilla que yo tengo en Google Sheets. Y vamos a ir entonces directamente a las compras. Te voy a mostrar las acciones que elegí, por qué, y luego vamos a venir a la plataforma a comprarlas. La primera es Altria Group. Esta ya tenemos, es la que nos pagó 75 centavos de dólar de dividendos. ¿Por qué la elegí? Bueno, primero porque sigue estando en una zona de soportes, en una zona atractiva, cerca de este piso que viene desde 1970, si bien lo perdió, pero es una zona atractiva en la que está, que por ahora está lateralizando, no sigue cayendo, atractiva, ¿sí? Y también la elegí porque está próximo nuevamente a la fecha del ex-dividend date, que es la fecha que vos tenés que tener comprado el activo para cobrar el dividendo el día que lo pague, ¿sí? Acá te dice el 14 de junio es la fecha que tenés que tener comprada la acción y te lo va a pagar el 10 de julio. Recién el 10 de julio lo vas a ver en tu comitente. Este es el primer activo que ya lo tenemos y voy a incrementar. Y si querés ver un poco lo que es los fundamentals de la empresa, acá tenemos la parte de fundamental del dividendo que te dice que te está pagando un dividendo equivalente a los precios que cotiza hoy la acción de 8,43 anual. Es bastante el dividendo, ¿sí? Estarías ganando un 8% 43 anual. Obviamente a esto le descontamos el 30% de Estados Unidos, etc. Hace 53 años que te lo incrementa el dividendo a razón de 7% por año. Muy pero muy interesante. ¿Esto es un problema? Sí. Hasta 80% no es un problema, pero está cerca del 80%. ¿Qué es esto, Andy? Es lo que gana la empresa y lo que está disponible para repartir en dividendos, ¿sí? Es decir, el 76% de lo que gana lo reparte en dividendos. Le queda muy poco para su operación, su operativa, para expandir el negocio y seguir creciendo. Hasta 80% se dice que está bien, más de 80% es peligroso, probablemente te reduzcan el dividendo. Entonces, bueno, es algo a tener en cuenta, ¿eh? Cuando uno invierte en empresas que pagan mucho dividendo, está propenso a que en algún momento se lo reduzcan, porque está pagando mucho, ¿sí? Pero por eso armamos una cartera diversificada, para que si me bajan un dividendo, bueno, tengo los otros que me siguen entrando bien, ¿sí? Así que Altria es la primera. La segunda, que también la tenemos en la cartera de inversión,
es United Health Group. ¿Por qué elijo United Health Group? Bueno, primero porque es una acción con clara tendencia alcista, ¿no? Es una acción que nos va a dar rentabilidad por la suba del precio de acción, que es una de las cosas que queremos, que nuestros dólares cada vez sean más dólares. Segundo, porque está empezando a salir de esta lateralización. Obviamente le falta, ¿no? Tendría que superar este precio de acá, pero tiene ganas como de empezar a subir y eso nos podría dar también una linda rentabilidad. Más allá de eso, si siguiera lateralizando, en la mitad nos va a seguir pagando dividendos, que es lo que nosotros queremos, que me entren los dólares de United Health Group, que si bien no es mucho lo que me paga, 1.4, ahora lo vamos a ver en el fundamental de la empresa, sin embargo me lo incrementa todos los años de manera generosa. ¿Qué es esto del incremento? Bueno, todos los años, si yo tengo la acción, no porque yo la tenga, sino que la empresa dice, bueno, aumento lo que pago de dividendos. Por cada acción te voy a pagar más. Si vos la tenés en tu cartera, todos los años vas a ir cobrando más dividendos todavía, ¿sí? Ahora, ¿yo la podría vender y vuelvo a meterme y voy a recibir igual el incremento? Sí, porque es lo que la empresa paga, ¿sí? La empresa decide aumentar lo que paga en dividendos. Ahora, si yo la tengo en cartera y me pagaban, por ejemplo, 75 centavos de dólar, el año que viene me van a pagar $1, por ejemplo, ¿sí? Si me lo aumentase en una proporción generosa, cosa que United Health Group lo hace. Así que vamos a ver esa información. Acá tenemos precisamente la información que te comentaba. Si bien lo que te paga es muy poco, ¿sí? Va a ser un dividendo realmente bajo, esta es una realidad, pero tiene cosas muy a favor. Bueno, hace 13 años que te lo aumenta. Y esto es muy interesante, te lo aumenta a razón, y en promedio en los últimos 5 años, 17% por año. O sea, lo que hoy te está pagando, que es $1.65, el año que viene, si sigue conservando el aumento que está pagando, te lo va a pagar 1.65 por 1.1708, ¿sí? Que sería el porcentaje, te va a pagar $1.93, o sea, te va a pagar casi 30 centavos de dólar más, solo por conservar la acción, nada más, ¿sí? Si vos encima estuviste incorporando y estuviste comprando más acciones, vas a cobrar más todavía. Y esto es muy interesante, porque esto es el interés compuesto. Esto es que todos los años vas a cobrar más. Y si a este 1.93 te lo siguen incrementando el año que viene 17% más, haces nuevamente la cuenta y el tercer año vas a estar cobrando $2.26 por la misma cantidad de acciones que vos tenías, ¿sí? Por una acción te van a pagar más. Y así vas haciendo el interés compuesto. No solo porque vos incrementas tu posición, sino porque aparte la acción te paga más y te paga más y te paga más. Y eso es lo que nosotros queremos, que de acá a 5, 10, 15 años para la jubilación, haber armado una cartera de dividendos que me lo estuvo incrementando durante muchos años y que el flujo de fondos en dólares que ingresa sea alto para vivir precisamente una muy buena jubilación, no depender de la jubilación del Estado. Ese es el plan, ¿sí? Ese es el plan. Y si en el interín, en la mitad de todo esto, creció mucho la cotización de la acción y vos lo querés vender porque querés irte a viajar por el mundo, bueno, lo puedas hacer. Obviamente eso va a generar que te entren menos dividendos si vendés. La idea es siempre comprar, pero bueno, no estaría mal, ¿no? Hacerse un buen viaje. Bueno, y fíjate el payout ratio, solo destina en repartir en dividendos menos del 29% de lo que gana. Así que es un dividendo muy pero muy sano y muy pero muy seguro. Esta es la segunda que vamos a incrementar posición. Vamos a la tercera y la cuarta que son nuevas. Vamos a sumarlas a nuestro portfolio. El tercer papel que vamos a estar sumando en este caso es una empresa de China, tecnológica, riesgo alto. Estamos invirtiendo en un activo que es de un mercado volátil, ¿sí? Y de riesgo elevado como es el de China. Pero esta acción te paga el dividendo casi entero, te saca solamente un 3% de retenciones, nada más, ¿sí? 3%, un poquito más, pero 3% para redondear. O sea que te paga un buen dividendo, Andy. Sí, en principio el dividend yield no es tan alto, ahora lo vamos a ver, pero fíjate lo que es la cotización. Es una clara tendencia alcista, clara tendencia alcista. Hubiera sido lindo comprar acá abajo, ¿no? Obviamente. Pero no está a malos precios igualmente. Claro que no está regalada, digo, es un activo que va todo el tiempo para arriba. Ahora fíjate dónde está. Está en una zona lateralizando que si rompiese al alza esta zona de resistencia dinámica, tenemos una gran posibilidad de suba interesantísima. Ahora, ¿qué pasaría si baja esto, Andy? Bueno, si baja no sería un problema. Si hiciera soporte acá o si hiciera nuevamente, llegase al piso del canal alcista, compraríamos más. ¿Está bien? Otra de las razones por las cuales elegí esta empresa es porque estamos muy próximos al ex-dividend date. Va a ser el jueves de la semana que viene. Vas a tener tiempo de comprarlo, no te preocupes, vas a llegar bien. Y lo vas a tener que tener el 8 de junio, te va a pagar el 23 de junio, ¿sí?
un lindo dividendo, ¿sí? Un lindo dividendo y es una linda acción para tenerla de largo plazo, por eso la incorporo más allá de que es de China. Hay otras de China que también me gustan, pero como para tener la diversificación del riesgo, bueno, que sea una cartera más conservadora, ¿está bien? Más conservadora. Con una de China estamos bien, así que vamos a ver los datos del dividendo. Bueno, nuevamente acá en Seeking Alpha para ver los datos del dividendo, que es 1,62 el dividend yield. No es la gran cosa, esta es una realidad. Hace poquito que viene pagando e incrementando los dividendos, pero te lo incrementa generosamente también esta tecnológica, ¿sí? Y el payout ratio, es decir, lo que destina al pago de dividendo, es bajo. Realmente es bajo. Acá podemos ir un poquito más en profundidad a ver el dividend history, ¿sí? A ver cómo viene. Fíjate que no es que hace poco paga el dividendo, hace poco que digamos, te lo incrementó porque lo había bajado en este pago de acá. Fíjate lo que es la silueta, cómo va y viene, sube y baja, sube y baja. A veces paga más, a veces paga menos. Habrá que ver si tiene que ver con lo que la empresa gana, si facturó más, te reparte más en dividendos. No tiene una estructura como las empresas norteamericanas de aumentar siempre, aumentar siempre, aumentar siempre. Por ahí, fíjate este de acá, ¿no? El del 2020. Repartió un dividendo recontra atractivo, especial, dice ahí, justamente. Entonces, andás a ver, por ahí ganó muchísimo dinero en ese momento. Fue de hecho el año de la pandemia, o previo a la pandemia, ahí está, es previo a la pandemia, fíjate, en abril de 2019, y dio un montón de dividendo comparado a lo que venía dando. Entonces, bueno, es atractiva porque es alcista a largo plazo, es atractiva porque me paga dividendos, es una empresa china que me retiene solo el 3%, ¿sí? Y es atractiva porque, más allá de que va y viene el dividendo, está teniendo una tendencia alcista. Cada vez me paga un poco más. Así que la podemos tener, insisto, en una proporción pequeña. La mayoría lo tenemos en Estados Unidos y en acciones que son más estables, no como NetEasy. Pero para tener algo del sector tecnológico y tener algo de China, me parece muy pero muy atractiva. Y nos vamos a la cuarta y luego vamos a estar comprándolas. Y la cuarta y la última es Río Tinto, es una minera que tiene sede en Reino Unido. Este fue el boom de las commodities allá en el 2007. Se destruyó con la crisis del 2008 de Estados Unidos de las hipotecas y luego a partir de allí empezó a tener una tendencia errante que en el último tiempo parece ser una tendencia alcista, ¿sí? Con lo cual, aprovechando que viene ya desde mayo del 2021 en una estructura bajista y se está acercando a un soporte dinámico atractivo, ¿sí? Bueno, me gusta para comprarla. Dicho eso, si le damos un poquito de zoom, linda empresa, ¿eh? Una minera que aparte de lo que es la minería en estos tiempos, me parece que es interesante, ya sea desde los minerales preciosos, ya sea del litio, ya sea de varias cosas, construcción siempre, obviamente. Esta es una minera muy, muy amplia, de todo, hasta diamante tiene. Entonces, me parece atractiva. Desde lo técnico, faltaría un poquito para que te dé compra, pero como nuestra prioridad no es precisamente hacer un swing trading, aunque se podría, si uno entra acá y sube y la quiere vender, lo podría hacer, no es el objetivo de nuestra estrategia, ¿sí? La cartera de dividendos, pero ya son buenos precios para incorporar y también es una empresa que paga muy buenos dividendos y te retiene cero, ¿sí? Cero de los impuestos, con lo cual lo cobras entero. El único inconveniente, entre comillas, no es un inconveniente, pero te lo paga de manera semi-anual, cada 6 meses te lo paga. Con lo cual, bueno, hay que esperar un poquito para que te entre el flujo. Pero es un muy pero muy buen dividendo y es una muy pero muy buena empresa que creo que está a precios atractivos. Con respecto a la información del dividendo, bueno, fíjate efectivamente que es semianual la frecuencia del dividendo, 8% anual es el dividend yield, es bastante, y ten en cuenta que acá no te descuentan el 30, cobras el 8% anual, muy pero muy interesante. Te lo aumentó la última vez o en promedio un casi 11%, pero hace 0 años, ¿no? Y el payout ratio no tenemos la información. Entonces vamos a ver el dividend history, a ver qué pasó. Bueno, y fíjate que precisamente el dividend growth, los años, es 0 porque los últimos años estuvo recortando precisamente lo que pagaba de dividendo, ¿no? Venía pagando incremental de a poco, de a poco, de a poco. Luego, en los últimos años pagó mucho de dividendos, mucho, realmente, una locura total. Y ahora vuelve a lo que más o menos venía pagando antes, ¿no? De toda esta voladura. Lo cual, por un lado, está bueno que si gana más dinero te va a repartir más a vos, pero por otro lado,
en el largo plazo tiene una política de ir incrementando los dividendos. Así que es una buena empresa para diversificar, es de Reino Unido, te paga el dividendo casi entero, ¿sí? Y lo que es minería me gusta como sector para tener algo comprado. Obviamente ya tenemos otras mineras compradas, ¿no? Como Agnico Eagle, y ya iremos incorporando si veo que hay oportunidades. En principio estas son las 4 y vamos a hacer la compra en la plataforma de Balance. Acá está Agnico, que es un minera de oro, y también tenemos Barrick Gold. Me había olvidado de Barrick Gold como minera. Esta sería la tercera minera que vamos a comprar. Le das clic a cualquiera de estos, no importa. Te lleva a la plataforma donde vamos a estar comprando, ¿sí? Acá borrás Barrick Gold y pones la que quieras comprar. Vamos a empezar por United Health Group. Ya sabemos que vamos a comprar el precio que esté de mercado. No nos vamos a volver muy locos porque la estrategia no es sacarle el centavo, sino poder comprarlas y poder acumularlas para cobrar el dividendo, ¿sí? Pero bueno, cada uno obviamente puede usar la estrategia que quiera. Le damos comprar y acá en la plataforma de comprar compramos United Health Group, precio market siempre, ¿sí? Para que te lo compre directamente, y como nosotros pusimos 100.000 pesos, vamos a estar comprando aproximadamente 25.000 pesos de cada una. Entonces vamos a ir poniendo la cantidad de nominales para acercarme a poder comprar casi 25.000 pesos de cada una. Bueno, estaríamos comprando 3 CDRs de United Health Group. Fíjate que 22.400, si pusiera 4 me pasaría por bastante, entonces vamos a ponerle 3 nada más. En todo caso después completamos con alguna de las otras, le damos continuar y con eso ya se finaliza la operación. Bien, ya compramos las 3 de United Health Group, vamos a comprar otra, ¿sí? Vamos a comprar Altria, la segunda que vamos a estar comprando va a ser Altria, ponemos MO, que es el ticker de Altria, o pones Altria, ¿sí? Cualquiera de las dos es lo mismo, acá te aparece MO, CDR Altria Group, vamos a darle comprar, precio market, y vamos a comprar 5 por ejemplo. Bueno, acá podemos comprar un poquito más de 25 porque en el otro compramos un poquito menos, así que vamos a comprar 5 CDRs de Altria, le damos continuar y con eso finalizamos la operación. Bueno, ya tenemos las 10 de Altria, teníamos 5 antes, así que vamos a estar cobrando el doble de dividendos, $1.50, ¿sí? Más si Altria encima aumenta, veremos, pero si lo hace, vamos a cobrar más todavía. Así que vamos a comprar la tercera, que va a ser Río Tinto. Le damos comprar, efectivamente, como siempre, precio market. Y vamos a comprar 3 CDRs de Río Tinto, que eso me lleva a 23.000 pesos. Y luego finalmente en NetEasy compraremos lo que nos quede. ¿Está bien? Ahí tenemos las 3 de Río Tinto. Y finalmente vamos a ir la última, que es NetEasy, la empresa china. Precio market. Y vamos a estar comprando 10 no me alcanza. 9 tampoco, 8, ¿sí? Que son 24.560, tenemos 25.700 disponibles, así que le damos continuar y con eso se finaliza la operación y el video del día de hoy. Bueno, acá tenemos comprada NetEasy también, 8 CDRs, esto es lo que nos sobró, no podemos hacer nada con eso, ¿no? Porque la caución mínima en balance es de 300.000 pesos, así que ahí quedará, no pasa nada. Acá están las operaciones, fíjate las órdenes, el depósito que yo hice de 99.000 pesos, que era redondeando lo que vale el dólar, los $200 solidarios. Acá tenemos las operaciones que hemos comprado, cómo está dispuesta nuestra cartera, y lo que vamos a hacer es pasarlo a nuestra planilla, ¿sí? De Excel, de Google Sheets, que si la querés hacer, te enseño cómo hacerlo acá en mi canal de Projects, en el listado de reproducción de la planilla Google Sheets. Así que si lo querés hacer, no te lo pierdas porque te queda buenísima y te da mucha más información de lo que te muestra el broker. Así que vamos para allá a completar estos datos y ver cómo nos queda finalmente la cartera. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es acá sumarle $200 más, que es lo que hemos invertido, y en trades tenemos que sumar las compras que hemos hecho, ¿sí? Hemos comprado entonces NetEasy, Río, Altria y United Health Group. NetEasy, Río, Altria y United Health Group. Hemos pagado, ¿qué precio has pagado, Andy? 3.070. Río Tinto hemos pagado 78.03. Altria hemos pagado 5.585 y United Health Group hemos pagado 7.488. ¿Está bien? ¿Y cuántas hemos comprado? 8, 3, 5 y 3. Entonces, con esta incorporación que acabamos de cargar los datos, ya en Stocks me figura nuevamente nuestra cartera como está. Incluimos China ahora porque incluimos NetEasy. Fíjate que acá figura la cartera como me figura. Y uno diría, che, pero ¿por qué el broker te mostraba que tenías 834? Bueno, debe estar tomando un CCL diferente, pero no es tan importante, ¿está bien? No es tan importante. Fíjate que al precio que nosotros pagamos, al que está cotizando ahora el mercado, me dice que estamos 1.43 abajo y 1.44 abajo en Río. Probablemente hayamos pagado con un CCL diferente.
no es un problema, no se preocupen, lo que nosotros queremos es acumular acciones para cada vez cobrar más dividendos, ¿sí? Así que así queda nuestra cuarta cartera, nuestro cuarto episodio de la cartera de dividendos. Espero que les haya servido y nos vemos el mes que viene. Chao, chao. El sensei es Andy Stoklos, él es Andy Stoklos.